Si bailas un tango, me casaré contigo. Se burlaba el millonario. Pero el final los cayó a todos. Él se burlaba de la humilde sirvienta, haciéndole una promesa imposible. Si bailas un tango, me casaré contigo. Seguro de su victoria. Pero lo que sucedió en aquella pista de baile no solo silenció a todos los presentes, sino que también desató una pasión arrolladora que cambiaría sus vidas para siempre. En un salón donde el brillo del lujo cegaba los corazones, una joven sirvienta guardaba un secreto bajo su sencillo uniforme. Su desafío al arrogante millonario parecía una locura, una broma que todos esperaban que terminara en humillación. Pero nadie sabía que su audacia nacía del dolor y que su baile sería una llama de esperanza. La noche, que comenzó con una burla cruel, estaba a punto de transformarse en el escenario de un amor que desafiaría todas las convenciones. Antes de comenzar, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comenta abajo desde dónde nos estás viendo. En los comentarios encontrarás el enlace para donaciones, lo que nos ayuda a seguir contando más historias y a mantener a mi familia. Que tu vida esté llena de bendiciones si te has suscrito al botón de abajo que dice suscribirse o sígueme. Ahora, empecemos. María se movía como una sombra silenciosa entre los invitados de la mansión Sokolov. Su uniforme, impecablemente blanco y negro, era una armadura que la hacía invisible para la mayoría. Pero para ella, era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Hace menos de un año, ella habría llevado un vestido de seda hecho a medida en una fiesta como esta. Hoy, su trabajo consistía en asegurarse de que las copas de champán de aquellos que vivían su vida anterior estuvieran siempre llenas. Servía con una gracia que no pertenecía a ese lugar, un vestigio de la educación refinada que sus padres le habían dado antes de que la bancarrota les arrancara el suelo bajo sus pies, llevándose a su padre con un ataque al corazón fulminante y dejando a su madre postrada en cama, con la salud minada por el dolor y las deudas. Cada céntimo que María ganaba iba a parar a los costosos medicamentos y a la modesta clínica donde su madre estaba ingresada. Nadie en el lujoso salón de fiestas del magnate Víctor Sokolov sabía que la chica de cabeza gacha que reponía la bandeja de canapés libraba una guerra silenciosa por la vida de la persona que más amaba. Su mirada cruzó el salón y se posó en él. Víctor Sokolov. Alto y con unos hombros anchos que llenaban su traje de diseño. Era el centro de atención. El cabello oscuro, peinado hacia atrás con una precisión calculada, y unos ojos de un marrón tan profundo que parecían negros. Analizaban todo y a todos con un aburrimiento disfrazado de poder. A sus 32 años, había triplicado la fortuna que heredó, convirtiéndose en una leyenda en el mundo de los negocios por su frialdad implacable y su mente estratégica. No tenía amigos, solo aliados. No tenía amantes, solo distracciones temporales. Y esa noche, su distracción era Irina Volkova, una socialité cuya belleza era tan evidente como su vacuidad. Irina colgaba de su brazo, riendo a carcajadas por algo que él había dicho. Su vestido rojo se adhería a su cuerpo como una segunda piel. María sintió una punzada de desdén, no por la riqueza, ya que la había conocido, sino por la arrogancia. Por la forma en que Víctor y su círculo parecían flotar por encima del resto del mundo, como si el aire que respiraban fuera diferente. Lo observó por un momento. Cómo sus labios se curvaban en una sonrisa cínica, mientras escuchaba los cumplidos serviles de sus invitados. Era un rey en su castillo, y todos allí eran sus súbditos. La orquesta comenzó a tocar un tango suave, una melodía nostálgica que hizo que el corazón de María doliera. Era la música favorita de su padre. Solía decir que el tango no era un baile, sino un duelo de almas. Una conversación secreta entre dos cuerpos. Fue él quien le enseñó a bailar en los días de lluvia en el salón de su antigua casa, riendo mientras ella tropezaba con sus pies. Una lágrima rebelde amenazó con escapar, pero María se la tragó junto con su orgullo. Llorar era un lujo que ya no podía permitirse.
Mientras se dirigía a la cocina por otra botella de vino espumoso, pasó junto al grupo donde estaba Víctor. La voz de Irina, afilada como un cristal roto, llegó a sus oídos. «Víctor, querido, mira esto. Contratar a gente sin la menor clase para un evento tan exclusivo. Esa de ahí», dijo, señalando a María con un gesto despectivo de la cabeza. «Parece que no ha visto una copa de cristal en su vida. Me da miedo que lo derrame todo sobre mi vestido». La risa que siguió fue cruel. María se detuvo. Su espalda se tensó. Sintió las miradas del grupo quemándole la piel. Podría haberlo ignorado, seguir caminando, fingir que no había oído. Eso es lo que haría una sirvienta, pero la María del pasado, la hija de Fyodor Orlov, el hombre que le enseñó a tener dignidad por encima de todo, no podía quedarse callada. Víctor, para sorpresa de María, no se rió. Su mirada se encontró con la de ella por un instante fugaz, y vio algo allí. No lástima, sino una curiosidad fría, casi analítica, como si ella fuera un problema matemático que estaba resolviendo. No la defendió, pero tampoco se unió a la burla. Simplemente observaba, impasible. Fue esa indiferencia lo que más dolió. La crueldad de Irina era esperada, pero el silencio de Víctor era una forma de complicidad. La música del tango se intensificó, llenando el aire con su pasión dramática. Y en ese momento, una idea loca, nacida del dolor, la humillación y la añoranza por su padre, tomó forma en la mente de María. Una chispa de rebelión se encendió en sus ojos. Se giró, ya no una sombra, sino una presencia. Dejó la bandeja que llevaba sobre la mesa más cercana con una firmeza que produjo un ligero sonido, atrayendo aún más la atención. Caminó hacia el grupo. Sus pasos eran medidos y seguros. Los murmullos cesaron. Todos los ojos, incluidos los de Víctor, estaban ahora fijos en ella. Irina la miró con desdén, una sonrisa burlona en su rostro. ¿Has perdido algo, querida? El lugar de las sirvientas es la cocina. María la ignoró por completo. Sus ojos estaban clavados en los de Víctor. La orquesta parecía tocar solo para ellos en ese instante. «Señor Sokolov», dijo. Su voz era clara y firme, sin el más mínimo temblor. Él enarcó una ceja, la primera señal de interés genuino que había mostrado en toda la noche. «Sí». Su voz era profunda y resonaba con autoridad. «He oído su conversación», continuó María. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Una mezcla de miedo y adrenalina corría por sus venas. «Parece que usted y sus invitados creen que la gente como yo no pertenece a un lugar como este, que no tenemos clase, ni talento, ni alma». Un silencio de asombro se apoderó del salón. La gente de alrededor comenzó a prestar atención, oliendo el conflicto inesperado. Irina se puso pálida. «¿Cómo te atreves, Víctor? Echa a esta insolente de inmediato». Pero Víctor simplemente hizo un gesto sutil con la mano para que Irina se callara. Su mirada nunca se apartó de la de María. Había un brillo peligroso en sus ojos, una mezcla de irritación y fascinación. «¿Y qué propones?», preguntó él, con un tono que bordeaba la burla. «¿Quieres darme una lección de buenos modales?». «No», respondió María. Una pequeña sonrisa desafiante apareció en sus labios. «Quiero proponerle una apuesta». La burla en los labios de Víctor se convirtió en una sonrisa de pura arrogancia. Se inclinó ligeramente, como un depredador estudiando a su presa. «Una apuesta. ¿Y qué podría apostar una sirvienta conmigo? ¿Sus propinas de la noche?». El grupo se rió, pero la risa se apagó cuando María no vaciló. «Apuesto mi dignidad», dijo. Su voz resonó en el silencio que se había instalado. «Si puedo bailar este tango, ahora mismo con usted, y demostrar que tengo más pasión y alma que cualquiera de las mujeres que lo rodean, tendrá que admitir delante de todos que estaba equivocado». Víctor se echó a reír. Una risa corta y seca, desprovista de humor. «¿Tú bailar un tango conmigo?», dijo, como si la idea fuera la más absurda del mundo. Miró sus pies,
calzados con unos sencillos zapatos de trabajo negros. Apenas debes de saber los pasos. Entonces Irina, viendo la oportunidad de humillar públicamente a María, le susurró algo al oído a Víctor. Él la escuchó, y la sonrisa en su rostro se volvió más cruel, más afilada. Se enderezó, adoptando la pose de un juez supremo. «Muy bien, acepto tu apuesta», dijo en voz alta para que todos oyeran. «Pero las apuestas deben ser más interesantes». La evaluó de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en su uniforme, en sus manos, encallecidas por el trabajo. Quería humillarla, aplastar esa chispa de desafío que veía en ella. «Lo haré mejor, si bailas el tango aquí y ahora de una manera que realmente me impresione». Hizo una pausa dramática, su sonrisa de suficiencia creciendo. «Me casaré contigo». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Era una burla tan grandiosa, tan absurda, que todos entendieron el mensaje. La estaba poniendo en su lugar, demostrando que la distancia entre ellos era tan vasta como ridícula era su oferta. La humillación sería total. Ella haría el ridículo en la pista, y él la descartaría con una risa. Irina sonrió triunfante. Era perfecto. Pero para sorpresa de todos, especialmente de Víctor, María no retrocedió. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. El miedo se había desvanecido, reemplazado por una furia fría. Sabía que él esperaba que huyera, que se acobardara ante la humillación pública. Pero él había tocado algo sagrado, el tango, el recuerdo de su padre. «Acepto», dijo. Su voz sonó como el tañido de una campana. «Pero si gano, no quiero ni su nombre ni su dinero. Quiero que pague la deuda de la clínica donde está mi madre. Quiero que cubra todo su tratamiento hasta el último céntimo». Por primera vez en la noche, la máscara de Víctor Sokolov se agrietó. La miró con total asombro. Esto no era sobre orgullo o un capricho. Había una profundidad aquí que no esperaba. Pero era demasiado tarde para echarse atrás. Estaba atrapado en su propia trampa arrogante. «Como desees», dijo con la voz un poco tensa. «Prepárate para la mayor humillación de tu vida». Le tendió la mano, un gesto formal y burlón. María se acercó a él, su postura erguida, la orquesta sintiendo la atención. Había detenido la música suave que estaba tocando. El director, desconcertado, miró a Víctor, quien asintió imperiosamente. «Toquen la comparsita», ordenó, «con toda la fuerza que tengan». Los primeros acordes del tango más famoso y dramático del mundo resonaron en el salón. El sonido era una promesa de pasión, confrontación y tragedia. María colocó su mano en la de él. La corriente eléctrica que pasó entre ellos fue instantánea y sorprendente. Su mano era grande y cálida, envolviendo la de ella con firmeza. Su otra mano se posó en la parte baja de su espalda, firme y posesiva, un contacto que la hizo contener la respiración. Por un momento, el mundo exterior desapareció. Solo quedaba la música, el calor de su contacto y el desafío en sus ojos. Él esperaba que ella fuera rígida, torpe. Planeaba guiarla en círculos, exhibiendo su falta de habilidad antes de deshacerse de ella. Pero cuando dio el primer paso, ella lo siguió, no como una subordinada, sino como una igual. Sus cuerpos se movieron juntos, como si hubieran ensayado durante años. María cerró los ojos por un segundo, convocando cada recuerdo de su padre, cada lección, cada risa, No estaba bailando para Víctor, estaba bailando para su padre, para su madre, para su propia alma perdida. El primer giro fue fluido, perfecto. La sorpresa en el rostro de Víctor fue apenas perceptible, pero María la sintió en la presión de su mano. Él respondió con un paso más complejo, un cortado. Y ella no solo lo ejecutó, sino que añadió su propio floreo, un movimiento de cabeza sutil y orgulloso, que lo dejó sin aliento por un momento. La burla en sus ojos comenzó a derretirse, reemplazada por un asombro que no había sentido en años. ¿Quién era esta mujer? El salón estaba en absoluto silencio.
Los invitados, que esperaban una comedia, ahora eran testigos de una obra de arte. María no solo era técnicamente perfecta, bailaba con una emoción cruda y abrumadora. Cada paso era una historia. La añoranza, el dolor, la ira, la esperanza. Todo estaba allí, en cada giro de su cuerpo, en cada mirada intensa que le lanzaba. Ella ya no era una sirvienta, él ya no era un millonario. En la pista de baile eran iguales. Dos combatientes, dos amantes, dos almas en un diálogo febril. La guía de Víctor, inicialmente dominante y arrogante, comenzó a cambiar. Dejó de intentar someterla y empezó a responderle. El baile pasó de ser una demostración de poder a un dueto. Él la hizo girar, y en lugar de parecer frágil, ella pareció volar antes de aterrizar de nuevo en sus brazos, más fuerte que antes. Sus piernas se entrelazaron en un gancho preciso y sensual, y el contacto físico, tan íntimo y cargado de electricidad, hizo que el corazón de Víctor latiera desbocado. Podía sentir su calor a través de la fina tela de su uniforme, el sutil aroma a lavanda de su cabello, su aliento, agitado, cerca de su rostro. Se perdió en esos ojos, ojos que antes parecían apagados y sumisos. Ahora ardían con un fuego que amenazaba con consumirlo todo. La máscara de hielo que había llevado durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse. Y debajo, el hombre que había olvidado que existía comenzó a despertar. La música alcanzó su clímax, dramática y poderosa. Por un impulso que no entendió, Víctor la inclinó hacia atrás en una inclinación final impresionante. Su cuerpo se cernía sobre el de ella, sus rostros a centímetros de distancia, sus brazos, que antes sostenían una copa de whisky con indiferencia, ahora sostenían a esta mujer como si fuera lo más preciado del mundo. Sus alientos se mezclaban en el aire, su olor embriagándolo, una mezcla de trabajo honesto y feminidad innegable. Sintió el latido frenético de su corazón contra su mano, o tal vez era el suyo. Durante un largo y tenso momento, quiso besarla. Quiso besar a esta sirvienta desafiante delante de toda la alta sociedad, delante de Irina y al diablo con las consecuencias. El deseo era tan fuerte, tan primordial, que lo asustó. La última nota de la música quedó suspendida en el aire y luego murió, dejando un silencio profundo y pesado. Durante varios segundos, nadie se movió. Todo el salón parecía contener la respiración. Luego, lentamente, Víctor la devolvió a una posición vertical. No la soltó. Sus manos seguían sobre ella, y sus ojos seguían clavados en los de ella, tratando de descifrar el enigma que ella representaba. El hechizo se rompió por un sonido, un único aplauso, luego otro y otro, hasta que todo el salón estalló en una ovación estruendosa. La gente no aplaudía solo un baile. Aplaudía el coraje, el talento y la emoción pura de la que habían sido testigos. María finalmente apartó la mirada. El rubor le subió por las mejillas al darse cuenta de lo que había hecho. La adrenalina comenzó a desvanecerse, dando paso a un temblor incontrolable. Se apartó de Víctor, sintiéndose de repente expuesta y vulnerable sin el calor de su abrazo. Él la vio alejarse, sintiendo una inexplicable sensación de pérdida. Su mirada recorrió el salón y se detuvo en Irina, cuyo rostro era una máscara de furia e incredulidad. El triunfo que esperaba ver en sus ojos no estaba allí. En cambio, solo sintió repulsión por su mezquindad. Su mirada volvió a María, que ahora estaba de pie junto a una pared, tratando de volverse invisible de nuevo. Pero era demasiado tarde. Todos lo sabían ahora. Ella había ganado la apuesta. El pensamiento lo golpeó como un puñetazo. Me casaré contigo. La frase ridícula, dicha con tanto desprecio, ahora pendía en el aire como una promesa irrefutable. Pero ella había cambiado los términos. El tratamiento de su madre. Una oleada de respeto, algo que Víctor rara vez sentía, lo invadió. Ella no había querido nada para sí misma. Con un gesto brusco a sus guardias, comenzó a abrirse paso entre la multitud,
ignorando las preguntas y las miradas curiosas. Necesitaba hablar con ella, necesitaba entender. La encontró en el pasillo que conducía a la cocina. Estaba apoyada en la pared con los ojos cerrados, respirando profundamente, como si intentara recomponerse. María, dijo. Su nombre sonaba extraño en sus labios. Ni siquiera había sabido su nombre hasta ese momento. Tuvo que preguntárselo a uno de los guardias. Ella abrió los ojos, sorprendida. «Señor Sokolov, yo...» comenzó, pero las palabras le fallaron. El hombre que cerraba tratos de miles de millones de dólares con una sola palabra, se encontraba sin palabras frente a una joven sirvienta. «La deuda de tu madre», dijo finalmente, con la voz más ronca de lo habitual. «Considérala pagada. Dame el nombre de la clínica y los detalles. Mi asistente se encargará de todo mañana por la mañana. Recibirá el mejor tratamiento que el dinero pueda comprar». Los ojos de María se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. «Gracias», susurró, la voz temblorosa. «Muchas gracias». «No me des las gracias», dijo bruscamente, incómodo con su propia generosidad. «Era una apuesta. Yo perdí». La observó, la forma en que luchaba por contener sus emociones, la fuerza que irradiaba incluso en su vulnerabilidad. La curiosidad lo consumía. «¿Dónde aprendiste a bailar así?» «Mi padre me enseñó», respondió ella. La voz, aún baja. Amaba el tango. La mención de su padre trajo una sombra de tristeza a su rostro, y Víctor sintió un impulso irracional de borrar esa sombra. La puerta del salón se abrió, y la voz estridente de Irina resonó en el pasillo. «Víctor, ¿qué haces aquí con ella? Todo el mundo está hablando. La humillaste como prometiste». Víctor se volvió hacia Irina y por primera vez la vio como realmente era. Pequeña, envidiosa y fea por dentro. La belleza que una vez lo había atraído ahora le parecía una cáscara vacía. «Cierra la boca, Irina», dijo. Su voz, fría como el Ártico. «La única que ha sido humillada aquí esta noche eres tú». Se volvió de nuevo hacia María. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. «Ya no eres una sirvienta en esta casa. A partir de mañana, trabajarás directamente para mí, como mi asistente personal». Tanto María como Irina se quedaron sin aliento al mismo tiempo. «¿Qué?», exclamaron al unísono. «¿Te has vuelto loco, Víctor?», gritó Irina. «Es una don nadie. ¿Qué dirá la gente?». «No me importa lo que diga la gente», replicó él, su mirada fija en María. Ella demostró esta noche que tiene más valor, integridad y fuego que nadie en ese salón. Y eso es lo que quiero a mi lado. Fue una decisión impulsiva e ilógica, que iba en contra de todo lo que él representaba. Pero algo dentro de él, algo que su baile había despertado, se negaba a dejarla volver a las sombras. «Señor Sokolov, no puedo», comenzó María, abrumada por el giro de los acontecimientos. «No sé nada sobre ser una asistente». «Aprenderás», la interrumpió él. «Tu salario será 10 veces mayor de lo que ganas ahora. Tendrás todo lo que necesites para cuidar de tu madre y empezar de nuevo. La única condición es, nunca más volverás a esconderte. La mujer que vi en esa pista de baile no nació para servir. Nació para brillar». Se acercó a ella, ignorando la furia de Irina. Se acercó tanto que ella podía sentir el calor de su cuerpo. Su voz bajó a un susurro que solo ella pudo oír, un tono íntimo y peligroso que la hizo estremecerse. «Y María», dijo, su aliento cálido cerca de su oído, «la cuestión del matrimonio sigue abierta». Sin decir nada más, se dio la vuelta y regresó al salón de fiestas, dejando atrás a una Irina pálida de rabia y a una María completamente aturdida, con el corazón latiéndole desbocado y la promesa absurda y sensual del millonario resonando en sus oídos. La noche que se suponía que sería su ruina, acababa de convertirse en el comienzo de algo mucho más complejo y peligroso que un simple tango. El sol de la mañana irrumpió en la pequeña habitación de María como un invitado no deseado.
No había dormido. Cada centímetro de su cuerpo dolía por la tensión de la noche anterior. Pero era su mente la que estaba en un verdadero campo de batalla. Las imágenes se repetían en un bucle sin fin. La burla en el rostro de Víctor, el peso de su mano en su espalda, el shock en sus ojos cuando bailó, la promesa de cuidar de su madre, la absurda oferta de trabajo y, finalmente, ese susurro peligroso e íntimo que todavía le erizaba la piel. La cuestión del matrimonio sigue abierta. Se sentó en la cama. La delgada manta se deslizó de sus hombros. ¿Había sido real o lo había soñado todo? Una fantasía febril nacida del agotamiento y la desesperación. Un sobre, deslizado por debajo de su puerta, respondió a su pregunta. Su nombre estaba escrito con una caligrafía fuerte y elegante. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una tarjeta de crédito con un límite que la hizo jadear. Y una simple nota. Preséntate en Sokolov Corp a las 9 en punto. Un coche te esperará a las 8. Cómprate ropa adecuada, considéralo un adelanto. La realidad la golpeó con la fuerza de un impacto. Era cierto. Su vida, de alguna manera, había cambiado de la noche a la mañana. Una hora más tarde, vestida con su mejor ropa, que todavía se sentía inadecuada, María entró en los grandes almacenes más caros de la ciudad. Las dependientas la miraron con desdén, listas para echarla, hasta que presentó la tarjeta de crédito platino. Las actitudes cambiaron al instante, las sonrisas falsas aparecieron y de repente era señorita. María sintió un sabor amargo en la boca. Así funcionaba el mundo. El respeto no se ganaba, se compraba. Eligió un traje de falda gris oscuro, una blusa de seda blanca y unos elegantes zapatos de tacón bajo. Un atuendo que irradiaba una competencia que estaba lejos de sentir. Mirándose en el espejo, vio a una extraña. Una mujer que parecía pertenecer al mundo de Víctor, pero cuyos ojos todavía contenían el pánico de la chica que servía canapés la noche anterior. El coche, un sedán negro con los cristales tintados, llegó puntual. El conductor, un hombre de rasgos severos, le abrió la puerta sin decir una palabra. El viaje al corazón del distrito financiero fue un borrón de rascacielos de cristal y acero. Sokolov Corp ocupaba la cima de uno de esos titanes. Un monumento al poder y la ambición de un solo hombre. Entrar en el vestíbulo fue como entrar en otro universo. El mármol brillaba. El silencio solo se rompía por el suave clic de los tacones caros y un zumbido apenas audible de actividad. Todos se movían con un propósito, irradiando confianza y éxito. María se sintió como una impostora. En la recepción tartamudeó su nombre, y la recepcionista, una rubia impecable, enarcó una ceja perfectamente dibujada. María Orlova, el señor Sokolov la está esperando. La forma en que lo dijo dejó claro que María era una anomalía allí. La condujeron a un ascensor privado que ascendió rápida y silenciosamente, depositándola directamente en el último piso, el santuario de Víctor Sokolov. La puerta se abrió a un despacho que era más grande que todo el apartamento donde vivía María. Una pared entera era de cristal, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. El mobiliario era minimalista, moderno y claramente muy caro. Y allí, sentado detrás de un enorme escritorio de caoba oscura, estaba él. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo. Su expresión era indescifrable. «Llegas 5 minutos tarde». Fue lo primero que dijo, su voz tan fría como la decoración. «El coche se quedó atascado en el tráfico, señor», respondió ella tratando de mantener la voz firme. Él hizo un gesto hacia la silla frente a él. «El tráfico es una variable predecible. La próxima vez, sal antes. Siéntate». María se sentó en el borde de la silla, su bolso apretado con fuerza contra su pecho. El silencio que siguió fue pesado. Él continuó trabajando en su ordenador, ignorándola deliberadamente, dejándola marinar en su nerviosismo. Cada segundo parecía una hora. Finalmente, levantó la vista. «Primera regla de trabajar para mí, María. Odio la incompetencia. Segunda regla, exijo lealtad absoluta.
Tercera y más importante regla: nunca me hagas perder el tiempo. Se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a ella. Tu trabajo será filtrar todo en mi vida, mis correos electrónicos, mis llamadas, mi agenda. Conocerás todos mis secretos, cada trato, cada debilidad de mis enemigos. Si una sola palabra de lo que veas u oigas en este despacho sale de aquí, te destruiré de una manera que hará que la bancarrota de tu familia parezca unas vacaciones. La amenaza quedó suspendida en el aire, fría y real. María tragó saliva. «Entiendo, señor». «Bien», dijo, volviéndose. Se acercó a su escritorio, apoyándose en él con ambas manos, invadiendo su espacio personal. Estaba tan cerca que podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos y oler su colonia. Una mezcla cara de sándalo y poder. Demostraste que puedes ser valiente. Ahora demuestra que puedes ser útil. Mi anterior asistente fue despedida por programar 2 reuniones conflictivas. Tu primera tarea es reorganizar mi agenda para la próxima semana. Es un desastre. Los archivos están en el ordenador. Tienes 2 horas. Se enderezó y se dirigió a una puerta lateral. Estaré en una reunión. No me interrumpas a menos que el edificio esté en llamas. E incluso entonces, piénsalo 2 veces. Y con eso, la dejó sola. María miró la pantalla del ordenador. La agenda era una pesadilla de códigos de colores, citas y notas crípticas. Parecía un idioma extranjero. El pánico comenzó a subir. No sabía por dónde empezar. Respiró hondo, recordando por qué estaba allí. Su madre. La imagen de su madre, frágil y pálida en la cama del hospital, le dio la fuerza que necesitaba. No fracasaría. No podía fracasar. Se sumergió en la tarea, su mente, concentrada y decidida. Usó la lógica, cruzando referencias con archivos de correo electrónico y, lentamente, comenzó a desenredar el caos. El trabajo era intenso y requería una concentración total. Perdió la noción del tiempo. De repente, la puerta se abrió y Víctor regresó. Miró el reloj de la pared. Tu tiempo ha terminado. Caminó hasta su escritorio y miró la pantalla por encima de su hombro. Ella contuvo la respiración, esperando el veredicto. Él permaneció en silencio durante un largo minuto. Sus ojos escudriñaban cada detalle. El silencio era una tortura. «¿Cancelaste mi reunión con Phoenix Corp?», dijo. Su voz, neutra. «Sí, señor», respondió María. El corazón se le encogió. Ellos cancelaron la reunión un día antes, y su anterior asistente no lo registró. Reprogramé la reunión para el viernes antes del almuerzo con los inversores japoneses, ya que la agenda de ambas reuniones trata sobre la fusión asiática. Pensé que sería más productivo tenerlas consecutivamente. Él siguió mirando la pantalla. ¿Y mi almuerzo con la senadora? Lo he trasladado a la cena. Según su expediente, es el aniversario de bodas de su marido esta semana y está intentando tener los almuerzos libres para él. Una invitación a cenar se verá como un gesto considerado por su parte, lo que podría ponerla de un humor más favorable para discutir las licencias de construcción. Explicó, sorprendida de su propia audacia. Víctor finalmente se apartó del escritorio y la miró. Había una nueva luz en sus ojos. No era admiración, no todavía, pero era un brillo de genuino interés. ¿De dónde sacaste la información sobre el marido de la senadora? Estaba en un artículo de una revista de cotilleos en su carpeta de lectura para el vuelo. Supuse que estaba ahí por una razón. La comisura de la boca de Víctor se curvó en lo que casi podría llamarse una sonrisa. No está mal, María. Nada mal para una bailarina. La mención del baile la hizo sonrojarse. La intimidad de esa noche parecía un universo aparte de la atmósfera estéril de la oficina. Ahora, continuó él, volviéndose completamente profesional de nuevo. Prepárame un resumen del proyecto Kairos. Lo necesito en 1 hora. Ese fue el patrón para el resto del día y de la semana. Víctor la ponía a prueba constantemente, lanzándole tareas imposibles con plazos absurdos.
Era exigente, impaciente y rara vez ofrecía una palabra de elogio. Pero lentamente, un ritmo comenzó a formarse entre ellos. María aprendió a anticipar sus necesidades, a descifrar su estado de ánimo por la tensión de su mandíbula o el golpeteo de sus dedos en la mesa. Y él, a su vez, comenzó a confiar en ella, delegando tareas cada vez más importantes. Había momentos de tensión que no tenían nada que ver con el trabajo. A veces, cuando él se inclinaba sobre ella para mirar un documento, su brazo rozaba el de ella, y una corriente eléctrica pasaba entre ellos, o sus miradas se encontraban por encima de la pantalla del ordenador, y por un instante, la formalidad se disipaba, y volvían a ser un hombre y una mujer en una pista de baile, enzarzados en un duelo silencioso y sensual. En esos momentos, María sentía que el calor se extendía por su cuerpo, y rápidamente apartaba la mirada, concentrándose en el trabajo para ocultar su rostro sonrojado. Víctor, se dio cuenta, también parecía afectado. Se volvía más brusco, su voz más grave, y se alejaba abruptamente como si el contacto físico lo quemara. El viernes de la primera semana, la calma se rompió con la llegada de Irina Volkova. Irrumpió en la oficina sin anunciarse, ignorando por completo a María, dirigiéndose directamente a Víctor, que estaba en una llamada. «Víctor, querido, te he echado tanto de menos», dijo, pasando las manos por su pecho de manera llamativa. Víctor terminó la llamada bruscamente. Su rostro, una máscara de irritación. «Irina, ¿qué haces aquí? Estoy trabajando». «Oh, no seas tan aburrido», dijo ella, haciendo un puchero. Luego su mirada se posó en María, y su rostro se contorsionó con desdén. «¿Qué hace ella aquí? No me digas que realmente le diste trabajo a esta arribista. Pensé que era solo una broma para deshacerte de ella». «María es mi nueva asistente personal», dijo Víctor, su voz peligrosamente tranquila. Se deshizo de Irina y es extremadamente competente. «Asistente». Irina se echó a reír. Un sonido desagradable. «Víctor, por favor, ¿qué va a pensar la gente? Todos en la fiesta están comentando sobre tu excéntrica caridad. Te estás convirtiendo en el hazmerreír». «No me importa lo que piense la gente», dijo Víctor. Su mirada se volvió helada. María permaneció en silencio sintiendo el veneno de Irina, pero decidida a no darle la satisfacción de una reacción. Siguió escribiendo en su teclado, fingiendo estar absorta en su trabajo. Irina se volvió hacia ella. «Así que la pequeña sirvienta ahora juega a ser secretaria. Déjame adivinar. Tus deberes incluyen traer café y calentar la cama del jefe». Siseó. Su voz, lo suficientemente baja para que solo María pudiera oír. El insulto fue como una bofetada. María dejó de escribir, sus dedos suspendidos sobre el teclado. La ira le subió por la garganta, caliente y amarga. Levantó la vista y se encontró con la mirada maliciosa de Irina. «Mis deberes», dijo María, su voz fría y controlada, «incluyen asegurar que el tiempo del señor Sokolov no se desperdicie con interrupciones inapropiadas de socialités desesperadas y sin cita». El rostro de Irina se enrojeció de furia. Antes de que pudiera terminar la frase, la voz de Víctor cortó el aire como un látigo. «Basta, Irina». Se acercó a María y se detuvo junto a su silla, colocando una mano protectora en el respaldo. El gesto no pasó desapercibido para ninguna de las dos mujeres. El trabajo de María es exactamente lo que ella dijo, y lo hace muy bien. Ahora, si no tienes ningún asunto de negocios que tratar, la puerta está ahí. Humillada y furiosa, Irina lanzó a María una mirada que prometía venganza. «Te arrepentirás de esto, Víctor. Y tú», dijo, señalando con un dedo tembloroso a María. «No durarás aquí». Con esas palabras se dio la vuelta y salió, dando un portazo. El silencio que quedó fue denso, cargado de tensión. María finalmente exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Lo siento mucho, señor», dijo. «No debería haber...» «No hiciste nada malo», la interrumpió él. Su voz era más suave.
todavía estaba de pie junto a ella. Su proximidad era a la vez reconfortante e inquietante. La manejaste perfectamente. Se alejó, volviendo a su escritorio, y el momento de conexión se rompió. Vuelve al trabajo. Pero algo había cambiado. Ese pequeño acto de defenderla, de ponerse de su lado contra alguien de su propio mundo, había creado un nuevo hilo en el complejo tejido de su relación. Él la había visto no solo como una empleada o una asistente, sino como algo más, como alguien que merecía su protección. En los días siguientes, María sintió el cambio. Víctor comenzó a incluirla en reuniones de alto nivel, no solo para tomar notas, sino pidiéndole su opinión. Ella, con la perspicacia que había heredado de su padre, un hombre de negocios talentoso, comenzó a ofrecer ideas que sorprendieron a todos, incluido a Víctor. No solo era eficiente, era brillante. Una noche, estaban trabajando hasta tarde, finalizando una propuesta para un inversor árabe extremadamente importante. La ciudad de abajo brillaba, una galaxia de luces a sus pies. La oficina estaba en silencio, excepto por el sonido de sus teclados. «Tomemos un descanso», dijo Víctor de repente, frotándose los ojos. «Tengo hambre. ¿Qué quieres comer?» María se sorprendió. «Cualquier cosa está bien para mí, señor». «Por el amor de Dios, María, deja de llamarme señor cuando estamos solos». «Mi nombre es Víctor», dijo con una pizca de irritación. Cogió el teléfono y pidió comida china de un restaurante caro. Mientras esperaban, un tipo diferente de silencio se instaló entre ellos, menos tenso y más cómodo. «Me recuerdas a él», dijo María en voz baja, sin pensar. «¿A quién?», preguntó Víctor mirándola. «A mi padre», dijo ella, y las palabras comenzaron a fluir. Tenía la misma intensidad, la misma dedicación al trabajo. Le encantaba construir cosas, hacer negocios. Le habrías caído bien. Víctor escuchó en silencio, su atención completamente en ella. Le contó el ascenso y la caída de su familia, la enfermedad de su madre, el dolor y la responsabilidad que había llevado. Por primera vez, no era solo una empleada o una asistente, era María, una mujer con una historia. Cuando terminó, él se quedó en silencio por un momento, procesándolo todo. «Tu padre era un hombre digno», dijo finalmente, su voz seria. «Fui injusto con su memoria cuando me hice cargo de sus activos. Fue un negocio, no personal, pero podría haberlo manejado de otra manera». La admisión la sorprendió. Era lo más parecido a una disculpa que jamás hubiera imaginado oír de él. «¿Qué te pasó a ti?», preguntó ella, la curiosidad venciendo a la cautela. «¿Por qué eres así?». Él miró hacia la ciudad. Su expresión se cerró de nuevo. «La confianza es una mercancía para tontos, María. Fui traicionado por las personas en las que más confiaba. Mi mentor intentó robarme la empresa. La mujer que creía amar le vendía información. Aprendí de la manera más difícil que, al final, solo puedes contar contigo mismo». La comida llegó, rompiendo la intensidad del momento. Comieron en silencio, pero el espacio entre ellos estaba ahora lleno de un nuevo entendimiento. Eran dos supervivientes, moldeados por la pérdida y la traición, aunque a escalas muy diferentes. La gran reunión con Mikhail Novikov, un hombre de negocios rival conocido por su carisma y sus tácticas agresivas, estaba programada para la semana siguiente. Mikhail intentaba hacerse con el control de una empresa tecnológica que Víctor codiciaba. Era una batalla de titanes. «Mikhail es un tiburón», advirtió Víctor a María mientras se preparaban. «Usa el encanto como un arma. No te dejes engañar». Cuando Mikhail Novikov entró en la sala de juntas, María comprendió lo que Víctor quería decir. Era apuesto, de una manera olivácea, con una sonrisa blanca y unos ojos que parecían mirar directamente a tu alma. Saludó a Víctor con un firme apretón de manos y una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero cuando se volvió hacia María, su sonrisa se volvió genuina. «¿Y quién es esta encantadora adición al equipo de Sokolov?»,
dijo, tomando la mano de María y besándola ligeramente, su mirada nunca apartándose de la de ella. «Soy María Orlova, la asistente del señor Sokolov», dijo María, retirando su mano, incómoda con la familiaridad. «Ah, la famosa María», dijo Mikhail. Su sonrisa se amplió. «Tu reputación te precede. He oído que no solo organizas agendas, sino que también bailas un tango que quita el aliento». María se sonrojó profundamente. La historia se había extendido. Miró a Víctor y vio su mandíbula apretada. Sus ojos eran astillas de hielo. La reunión comenzó, y la tensión era palpable. Mikhail y Víctor se batieron en duelo con cifras y proyecciones, cada uno tratando de superar al otro. Pero durante toda la reunión, Mikhail siguió dirigiendo comentarios a María. «María, ¿qué piensa una mente tan brillante como la tuya de esta proyección de crecimiento?» «Oh, señorita Orlova, con su elegancia, debe saber que la estética de un producto es tan importante como su funcionalidad». Era una táctica clara para desestabilizar a Víctor, y estaba funcionando. Víctor se volvió cada vez más monosilábico e irritable. El golpe final fue cuando la reunión terminó. Mikhail se levantó y, en lugar de dirigirse a Víctor, fue directamente hacia María. «Ha sido un placer, María. Quizás me permitas invitarte a cenar uno de estos días para discutir algo más interesante que las fusiones y adquisiciones». Antes de que María pudiera responder, la voz de Víctor cortó el aire, grave y mortal. «La agenda de la señorita Orlova está llena, y no cena con la competencia». Mikhail se echó a reír. «Protector Víctor, no sabía que tenías ese lado. Esto hace las cosas mucho más interesantes». Le guiñó un ojo a María y salió de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, Víctor se volvió hacia ella. Su rostro era una máscara de furia controlada. «¿Qué fue eso?», siseó. «Yo no hice nada», se defendió María, sorprendida por la intensidad de su ira. «Él estaba coqueteando conmigo, no al revés». «¿Y te gustó? ¿No es así?», la acusó, dando un paso hacia ella. «No sabes quién es Mikhail Novikov. Te usaría y te descartaría para conseguir lo que quiere». «Y tú eres diferente», replicó ella, la ira reemplazando ahora el shock. «Me contrataste por un capricho después de humillarme. No finjas que te importo». «No estoy fingiendo», gruñó él, avanzando más. La acorraló contra la gran ventana de cristal, colocando una mano a cada lado de su cabeza, atrapándola. La ciudad se extendía debajo como un juguete. Su cuerpo estaba a centímetros del de ella, irradiando calor y furia. «¿Crees que no me importa?». No pude concentrarme en una sola palabra que dijo ese idiota porque todo lo que podía pensar era en cómo te miraba, en cómo tocó tu mano, en cómo te sonrojaste cuando mencionó el baile. El corazón de María latía desbocado. Su ira no era por el negocio. Era celos, crudos, primitivos, abrumadores. «Eres mi asistente», susurró él. Su voz ahora ronca con una emoción diferente. «¿Me representas?». Pero fue más que eso la noche del baile, y lo sabes. Se inclinó. Su rostro estaba tan cerca que sus labios casi se rozaban. «Ese traje que llevas hoy, apenas pude mantener mi mente en el negocio. Caminas por esta oficina como si te perteneciera. Y cada hombre aquí, desde los becarios hasta los ejecutivos, se da la vuelta para mirarte. ¿Crees que no lo veo? ¿Crees que me gusta, Víctor?», susurró ella, su propia ira disolviéndose en un torbellino de confusión y deseo. «Odio la forma en que te miró», confesó él, su frente tocando la de ella. «Porque es la misma forma en que yo quiero mirarte. Es la misma forma en que te miro cuando creo que no estás prestando atención». Y entonces la besó. No fue un beso tierno o suave. Fue un beso de posesión, de frustración, de un deseo contenido durante demasiado tiempo. Era hambriento, exigente. Sus labios chocaron contra los de ella, y ella jadeó por la fuerza. Por un momento, pensó en retroceder, en resistir esta dominación. Pero entonces, una oleada de su propio deseo reprimido la invadió. La atracción que había estado hirviendo bajo la superficie desde el primer contacto en la pista de baile explotó.
Sus manos subieron y se enredaron en su cabello, tirando, respondiendo a su ferocidad con la suya propia. Abrió su boca para él, y el beso se profundizó, convirtiéndose en una danza de lenguas tan intensa y apasionada como el tango que los había unido. Su mano dejó la ventana y se deslizó por su espalda, atrayéndola con fuerza contra su cuerpo, eliminando todo el espacio entre ellos. Podía sentir los músculos de su pecho, los latidos acelerados de su corazón, la evidencia innegable de su deseo contra su cadera. Era abrumador, aterrador, y lo más emocionante que había sentido jamás. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Sus labios, hinchados y rojos, se miraron fijamente. El shock del momento flotaba en el aire electrificado entre ellos. La línea entre jefe y asistente, millonario y exsirvienta, había sido borrada irrevocablemente. Estaban en un territorio nuevo, peligroso y desconocido, sin saber si lo que acababa de pasar era el principio de todo o el principio del fin. El eco del portazo resonó en la vasta oficina como el disparo de salida de una carrera que ninguno de los dos sabía cómo correr. Víctor se quedó junto a la ventana, mirando la ciudad sin verla realmente. Sus nudillos, blancos donde se aferraba al alféizar. Sus labios todavía hormigueaban con el sabor de ella, una mezcla embriagadora de café, menta y una dulzura que era puramente María. Sentía un torbellino de emociones encontradas. La furia posesiva provocada por Mikhail Novikov, el triunfo innegable de finalmente tenerla en sus brazos, y un pánico abrumador por lo que acababa de hacer. Había roto todas sus reglas, no solo las reglas de nunca involucrarse con una empleada, sino su regla fundamental. Nunca dejar que nadie se acercara tanto. Y María no solo se había acercado, había atravesado sus defensas como si no existieran. El beso no había sido solo un acto de deseo, había sido una capitulación, una rendición a algo que había estado creciendo dentro de él, desde el momento en que la vio desafiarlo en aquel salón. La quería, no solo en su cama, lo que habría sido simple y manejable, sino de una manera mucho más compleja y aterradora. Quería su mente aguda, su fuerza silenciosa, la forma en que sus ojos brillaban cuando resolvía un problema complejo. Quería incluso su terquedad, la chispa que vio en ella cuando se enfrentó a Irina. El teléfono de su escritorio sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era su jefe de seguridad. Señor, disculpe la interrupción, pero Irina Volkova está en el vestíbulo montando una escena. Insiste en subir. ¿Debo llamar a la policía? Víctor cerró los ojos. Un dolor de cabeza punzaba en sus sienes. No la dejes subir, yo me encargo. Sabía que tenía que poner fin a esto de una vez por todas. Mientras tanto, María estaba en el baño de mujeres. Sus manos se apoyaban en el frío mármol del lavabo, tratando de controlar su respiración. Su reflejo en el espejo era el de una extraña. Labios hinchados, mejillas sonrojadas, ojos muy abiertos, brillantes con una mezcla de miedo y excitación. ¿Qué demonios acababa de pasar? Ese beso no se parecía en nada a los besos suaves y tímidos que había compartido con su antiguo novio de la universidad. Este beso había sido fuego, una tormenta. Había sido consumidor y posesivo. Y una parte de ella, aterrorizada, había amado cada segundo. Se tocó los labios sintiendo el fantasma de su boca en la suya. Él la deseaba. Y que Dios la ayudara. Ella también lo deseaba a él. La atracción física era innegable, una corriente subterránea que había fluido entre ellos desde el principio. Pero en los últimos días, algo más profundo se había desarrollado. Había visto destellos del hombre detrás de la máscara de hierro, la sorprendente vulnerabilidad cuando habló de su traición, la forma casi tierna en que escuchó la historia de su padre, el respeto genuino en sus ojos cuando ella presentaba una buena idea. Víctor Sokolov no era solo el millonario arrogante que la había humillado. Era complejo, herido, brillante y bajo la superficie helada, increíblemente apasionado. Ya no podía negar que se estaba enamorando de él.
y ese pensamiento era infinitamente más aterrador que su ira o el propio beso. Enamorarse de un hombre como Víctor era un camino hacia el dolor. Él no era un hombre de relaciones, era un hombre de control. ¿Qué sentiría cuando la intensidad del momento pasara? Remordimiento, arrepentimiento. La despediría para restaurar el orden en su universo cuidadosamente construido. Se echó agua fría en la cara. La sensación de shock ayudó a aclarar su mente. No podía permitirse perder el control. Necesitaba su trabajo. Su madre dependía de ello. Con una determinación renovada, se arregló el traje, se alisó el pelo y salió del baño, lista para enfrentarse a lo que viniera. Sería profesional, actuaría como si nada hubiera pasado. Cuando volvió a su puesto, encontró a Irina de pie frente al escritorio de Víctor, con el rostro rojo de ira. No puedes simplemente descartarme así, Víctor. Después de todo lo que hemos pasado juntos. La voz de Irina era estridente y desesperada. Víctor estaba de pie detrás de su escritorio, imperturbable. Irina, lo que había entre nosotros era un acuerdo de conveniencia, nada más. Nunca fuimos exclusivos, y lo sabes. Eso fue antes de ella, gritó Irina, señalando con un dedo acusador a María en el momento en que entraba. Ella ha envenenado tu mente contra mí. Es una arribista sucia e interesada. ¿De verdad crees que te quiere? Solo quiere tu dinero, idiota. María se detuvo, sintiendo todas las miradas sobre ella. La acusación la golpeó como un puñetazo. El dinero era lo último que tenía en mente. Irina, basta, dijo Víctor, su voz peligrosamente baja. Te estás humillando. Yo me humillo, y tú cambias a una mujer de tu nivel por basura. ¿Qué diría tu padre si estuviera vivo? La reputación de la familia Sokolov arrastrándose por el barro por tu capricho con esta bailarina de tango. Sal ahora mismo, ordenó Víctor. Su rostro se oscureció de furia. Mis guardias de seguridad te acompañarán a la salida. Dos hombres corpulentos aparecieron desde un pasillo. Irina miró de Víctor a María. Sus ojos brillaban con malicia. Esto no ha terminado. Ambos os arrepentiréis. Siseó antes de ser escoltada fuera. Un silencio incómodo llenó la oficina. María se quedó de pie, sin saber qué hacer o decir. Víctor se pasó una mano por el pelo. Un raro gesto de desorden. Pido disculpas por eso, María, dijo, sonando genuinamente cansado. No deberías haber sido sometida a esa escena. Está bien, murmuró ella. El momento profesional que había planeado ahora parecía ridículo. ¿Cómo podían ignorar lo que sucedería a continuación, o la escena que acababa de ocurrir? Él rodeó el escritorio y se dirigió en su dirección. Cada paso que daba hacía que su corazón latiera más rápido. Se detuvo justo delante de ella. Su mirada intensa la escrutaba. Se equivocó en todo, dijo en voz baja, excepto en una cosa. ¿En qué?, susurró ella. Dijo que era por tu causa, y lo es. Todo ha cambiado desde que entraste en esta oficina. Levantó una mano y con una ternura que la sorprendió, apartó un mechón de pelo de su rostro. El contacto fue ligero, casi vacilante, pero envió ondas de calor a través de ella. No sé qué es esto, María. Todo lo que sé es que la idea de que cualquier otro hombre te toque, como Mikhail Novikov hoy, me vuelve loco. Y cuando me devolviste el beso, tragó saliva. Perdí todo el control que creía tener. Su uso de la frase «me devolviste el beso» en lugar de «te besé» no pasó desapercibido para ella. Era su forma de compartir la responsabilidad, de admitir que la explosión había sido mutua. No sé qué pensar, Víctor, admitió ella, su voz temblorosa. Esto es un error. Soy tu empleada. Entonces renuncia, dijo él. Su voz era un desafío bajo y ronco. No puedo, mi madre. Yo me encargaré de tu madre. Independientemente de lo que pase entre nosotros, mi promesa sobre su salud se mantiene. Considéralo resuelto para siempre. El alivio que la invadió fue tan inmenso que casi la hizo caer.
esa carga, ese peso aplastante que había llevado cada día, le fue levantado de los hombros con unas pocas frases. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque por primera vez en mucho tiempo, quiero algo que el dinero no puede comprar, dijo él, sus ojos oscuros y serios. Quiero ver si lo que hay entre nosotros es real. Se inclinó y la besó de nuevo. Esta vez no había furia ni posesividad. El beso fue profundo y explorador, y lleno de una emoción cruda que la dejó sin aliento. Sus brazos subieron a su cuello, y se entregó a la sensación, a la promesa silenciosa que se estaba haciendo entre ellos. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. No sé cómo ser bueno en esto, María. No hago relaciones, pero estoy dispuesto a intentarlo por ti. La sinceridad en su voz desarmó la última de sus defensas. Yo tampoco sé cómo hacer esto, admitió ella, pero también quiero intentarlo. Una sonrisa lenta y genuina, la primera que le había visto, se extendió por el rostro de Víctor, transformando sus rasgos severos. Bien. En ese caso, ¿qué tal si empezamos con una cita esta noche, en un lugar donde nadie nos conozca? Esa noche, no la llevó a un restaurante de 5 estrellas, sino a un pequeño y auténtico club de tango escondido en un barrio antiguo de la ciudad. El lugar era oscuro, íntimo y lleno de vida. Una banda en vivo ocupaba un pequeño escenario. Su música apasionada llenaba el aire. Se sentaron en una mesa en la parte de atrás, y por primera vez, simplemente hablaron. Él habló de su infancia solitaria, creciendo a la sombra de un padre poderoso, siempre bajo la presión de ser el mejor. Ella habló de sus ambiciones antes de la bancarrota de su familia, de su sueño de abrir una galería de arte. Rieron, compartieron miedos, y cuando la banda tocó un tango, él se levantó y le tendió la mano. «Concédeme este baile, señorita Orlova». En esa pista de baile mal iluminada, rodeados de extraños, se encontraron de nuevo. El baile fue diferente esta vez, menos un duelo y más una conversación. Era tierno e íntimo. Cada paso, cada giro, era una afirmación de lo que estaba floreciendo entre ellos. Cuando la música terminó, él la sostuvo en sus brazos en medio de la pista y le susurró al oído. «María, sé que esto es una locura. Sé que apenas nos conocemos, pero siento como si te hubiera estado esperando toda mi vida». Más tarde esa noche, la llevó a casa, a su modesto apartamento. La acompañó hasta la puerta, y por un momento una tensión expectante flotó en el aire, la pregunta no formulada de si entraría o no. Pero él simplemente la besó con ternura. «Quiero hacer esto bien, María. Despacio». Y se fue, dejándola con el corazón lleno de una esperanza peligrosa. Los días siguientes fueron un sueño. Trabajaban codo con codo en la oficina, intercambiando miradas secretas y roces robados que eran más electrizantes que cualquier beso público. Y por las noches, exploraban la ciudad, yendo al cine, paseando por parques, compartiendo cenas sencillas. Víctor se transformó ante sus ojos. El ejecutivo frío y despiadado dio paso a un hombre que podía ser amable, divertido y sorprendentemente atento. Visitó a la madre de María con ella, hablando con la señora Orlova con un respeto y una bondad que la hicieron llorar. Escuchó sus historias sobre su marido y le prometió que el legado de Fyodor Orlov sería honrado, pero las sombras de sus antiguos mundos no habían desaparecido por completo. La venganza de Irina llegó en forma de venenosos cotilleos en los medios. Los titulares de los tabloides gritaban: «El magnate Sokolov y su sirvienta Cenicienta, un cuento de hadas, solo una estafa del baúl». Las fotos de ellos, tomadas por paparazzi, estaban por todas partes. La historia del tango y la apuesta fue distorsionada, pintando a María como una astuta trepadora social y a Víctor como un tonto enamorado. En la oficina, el ambiente cambió. María sentía los susurros y las miradas a sus espaldas. Algunos la trataban con una deferencia aduladora, otros con un desdén velado.
La línea entre su vida profesional y personal se estaba volviendo insoportable. Sin embargo, el golpe más duro vino de una fuente inesperada. Mikhail Novikov, habiendo perdido el negocio tecnológico ante Víctor, decidió atacar de una manera más personal. Filtró información financiera manipulada a la prensa sugiriendo que Sokolov Corp estaba en problemas y que la relación sentimental de Víctor estaba afectando su juicio empresarial. Las acciones de la empresa cayeron. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia. La presión sobre Víctor era inmensa. María lo vio retirarse a su antiguo caparazón. Se volvió distante, preocupado, pasando noches en vela en la oficina, inmerso en hojas de cálculo e informes. La ternura fue reemplazada por la tensión. Quizás deberíamos distanciarnos un poco por un tiempo, dijo una noche, con la voz pesada por el agotamiento. Esto se está convirtiendo en una distracción que no puedo permitirme. Las palabras la golpearon como cuchillos. «Una distracción. ¿Eso es todo lo que soy para ti?», preguntó. El dolor en su voz era evidente. «María, no quise decir eso», dijo él, pasándose las manos por la cara. «Mira la realidad. El valor de mi empresa está cayendo. Mis directores piensan que he perdido la cabeza y los medios nos están crucificando. Quizás tengan razón. Quizás me estoy comportando como un tonto que está sintiendo algo real por primera vez en su vida», replicó ella, acercándose a él. «Víctor, no dejes que nos hagan esto. No dejes que el veneno de gente como Irina y la codicia de hombres como Mikhail destruyan lo único bueno que te ha pasado». «¿Y cómo luchamos contra eso?», preguntó él. Su voz, llena de una rara desesperación. «Te están usando para golpearme, están manchando tu nombre». «Entonces lucharemos juntos», dijo ella, sosteniendo su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Tú me enseñaste a no esconderme. No voy a empezar a hacerlo ahora. Eres el hombre más inteligente y fuerte que he conocido. Usa esa mente brillante para luchar, no para esconderte detrás de muros de hielo, y déjame ayudarte». Su mirada, llena de una fe inquebrantable, pareció atravesar su armadura. Vio en ella no una debilidad o una distracción, sino su mayor fortaleza. La atrajo en un fuerte abrazo, enterrando su rostro en su cabello. «Perdóname, tienes razón». Fue en ese momento que María supo que tenía que hacer más que solo ofrecer apoyo moral. Necesitaba demostrar su valía, no solo al mundo, sino a sí misma. No era una damisela en apuros esperando ser rescatada. Era la hija de Fyodor Orlov, y la sangre de una empresaria corría por sus venas. Mientras Víctor se preparaba para la tensa reunión del consejo, María comenzó su propia investigación. Usando las habilidades de investigación que había perfeccionado como su asistente, se sumergió profundamente en las finanzas de Mikhail Novikov. Pasó noches en vela, alimentada por café y determinación, revisando registros públicos, artículos de noticias e informes de inversores. Y entonces encontró una pequeña discrepancia, un cabo suelto. Tiró de él. Y todo el castillo de naipes de Mikhail Novikov comenzó a desmoronarse. Descubrió un patrón de manipulación del mercado, empresas fachada y operaciones fraudulentas. Mikhail no era solo un tiburón, era un criminal. Compiló un expediente completo con pruebas irrefutables y trabajó toda la noche para preparar una presentación concisa y poderosa. En la mañana de la reunión del consejo, mientras Víctor se ponía su traje como una armadura para la batalla, María le puso una memoria USB en la mano. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Es tu munición», dijo ella con una sonrisa cansada pero triunfante. «No te defiendas, ataca. Muéstrales quién eres realmente y muéstrales quién soy yo». Intrigado y confiando implícitamente en ella, tomó la memoria. La reunión fue brutal. Los miembros del consejo, hombres mayores y conservadores, lo acribillaron a preguntas sobre su comportamiento, su relación imprudente y la caída de las acciones. Escuchó a todos con paciencia. Luego, cuando terminaron, se puso de pie.
No se defendió, no habló de María, simplemente conectó la memoria USB al proyector. Caballeros, comenzó, su voz tranquila y llena de autoridad. Están preocupados por una caída temporal del 2% en las acciones, causada por un rumor malicioso. Permítanme mostrarles una oportunidad real. Presentó los hallazgos de María. No solo expuso el fraude de Mikhail Novikov, sino que demostró cómo Sokolov Corp podía usar esa información para adquirir los activos de Novikov por una fracción de su valor, cuando el escándalo inevitablemente saliera a la luz. Convirtió un ataque personal en una brillante estrategia de negocio. La sala, que antes había sido hostil, se quedó en silencio. Luego comenzó un zumbido de excitación. La admiración reemplazó a la condena. Este análisis es brillante, Víctor, dijo el presidente del consejo. ¿Quién lo descubrió? Víctor miró hacia donde María observaba. Sonrió. Mi socia, dijo, una palabra cargada de significado. María Orlova y su intuición acaban de hacernos ganar cientos de millones de dólares. Esa noche, los medios financieros explotaron con la noticia del genio estratégico de Víctor Sokolov y la inminente caída de Mikhail Novikov. Las acciones de Sokolov Corp se dispararon. Los cotilleos sobre la sirvienta Cenicienta fueron reemplazados por artículos sobre la nuevamente brillante Sokolov Corp. Víctor regresó a la oficina donde María lo esperaba. No dijo una palabra, simplemente se acercó a ella, la levantó en brazos y la hizo girar en el aire. Lo hicimos, dijo, riendo, con una alegría que nunca le había oído. No, Víctor, tú lo hiciste. Yo solo te di el mapa, dijo ella, el corazón rebosante de orgullo y amor. Te equivocas, dijo él, poniéndola en el suelo pero manteniéndola cerca. Tú eres mi mapa, eres mi brújula. La besó. Un beso lleno de gratitud, alivio y la profundidad de un amor que ambos ahora reconocían plenamente. Ya no eran solo un jefe y su asistente, ni un millonario y su protegida. Eran socios en todos los sentidos de la palabra. Cásate conmigo, María, susurró contra sus labios. No era una apuesta burlona en un salón de fiestas abarrotado. Era una propuesta sincera, salida del corazón de un hombre que finalmente había aprendido a amar. Cásate conmigo, sé mi socia, mi esposa, mi todo. Vive el resto de nuestras vidas conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. En ese momento, en la cima del mundo, con la ciudad brillando abajo, supieron que la parte más difícil de su viaje había terminado. Un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. Construir una vida juntos, fusionando dos mundos tan diferentes, sería el tango más complejo que jamás tendrían que bailar. Y una noticia que María aún no había compartido con él, un pequeño secreto que había guardado durante 2 semanas, añadiría un paso completamente nuevo e inesperado a la coreografía de sus vidas. Se tocó sutilmente el vientre, una sonrisa secreta en sus labios. Su tango estaba a punto de convertirse en un trío. La noticia del compromiso de Víctor Sokolov y María Orlova cayó sobre la alta sociedad como una bomba de champán. Algunos la recibieron con admiración romántica, otros con un cinismo velado, pero nadie podía negar el poder de la historia. La ex sirvienta que, a través de su inteligencia y coraje, no solo había conquistado el corazón del magnate más codiciado de la ciudad, sino que también había salvado a su empresa de un ataque feroz. María ya no era Cenicienta. Era una reina Midas, una mujer cuya presencia parecía convertir en oro todo lo que tocaba. La transición, sin embargo, no estuvo exenta de desafíos. Mudarse al ático de Víctor, una fortaleza minimalista de cristal, acero y tecnología de vanguardia, fue como mudarse a otro planeta. El espacio, diseñado para un hombre que se mantenía a una distancia segura del mundo, comenzó a transformarse gradualmente. María, con su toque cálido y su instinto para la comodidad, trajo vida al lugar. Libros de arte comenzaron a aparecer en las mesas de café antes vacías.
El aroma a café recién hecho y pan casero comenzó a reemplazar el olor estéril del aire acondicionado, y plantas frondosas suavizaron las líneas duras de la arquitectura. Víctor, para su propia sorpresa, amó cada cambio. Volver a casa ya no significaba regresar a un santuario silencioso, sino a un hogar vibrante, lleno de la risa de María y el sonido de música suave. Pero había otra noticia, el secreto que María había guardado, que realmente lo cambiaría todo. Eligió el momento adecuado para decírselo. Era una noche tranquila de domingo. Acababan de regresar de visitar a su madre, quien, gracias a un tratamiento de vanguardia y la felicidad de ver a su hija tan bien, estaba haciendo progresos milagrosos. Estaban sentados en el sofá. Los pies de María descansaban sobre el regazo de Víctor, mientras él los masajeaba suavemente. La ciudad brillaba abajo, una alfombra de diamantes. «Víctor», comenzó, el corazón latiéndole un poco más rápido. «Tengo algo que quiero decirte». Él levantó la vista. Su mirada se alarmó de inmediato. «¿Está todo bien con tu madre?» «Ella está perfectamente, estamos perfectamente», lo tranquilizó. «Es algo bueno. Creo que es maravilloso, pero es grande y lo cambiará todo». La curiosidad reemplazó la preocupación en sus ojos. Dejó de masajear, dándole toda su atención. María respiró hondo. Tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre. «Nuestro tango», susurró. «Pronto tendrá un tercer bailarín». Víctor se quedó completamente inmóvil. Sus ojos bajaron a donde su mano descansaba sobre ella. Luego volvieron a su rostro. Su mente luchaba por procesar las palabras. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. El pánico comenzó a burbujear en el pecho de María. Quizás era demasiado pronto. Quizás un hombre que apenas estaba aprendiendo a tener una relación no estaba listo para ser padre. La historia de Víctor y María es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. En los comentarios encontrarás el enlace para donaciones, lo que nos ayuda a seguir contando más historias y a mantener a mi familia. Si te ha gustado, suscríbete al canal.